Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Nos acompaña hoy Félix Duque y nuestro compañero de producción cultural que va a asistirle en la conferencia, Jorge. Empezamos el proyecto Durmiendo bajo el volcán, comisariado por Fernando Castro Flores, con una introducción peripatética que fue una subida al volcán de la Corona. Después, esto fue el lunes por la mañana, nos acompañaron 25 personas, alumnos de la Escuela de Arte y bueno, personas interesadas en esa ascensión junto al comisario y crítico y catedrático Fernando Castro Flores. Bueno, su título era Caminando hacia lo magmático sobre la catástrofe en curso. El mismo día, con el epígrafe La estética como archipiélago, dio una conferencia a Pedro Medina sobre Hislarios de contemporaneidad y después Alejandro Cravier, poeta y ensayista, con el título El que estoy frente al que soy, metafísica para náufragos insulares. Al día siguiente, la profesora de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, Rocío Garriga, nos habló sobre el silencio como centro de gravedad en el arte actual. Y posteriormente Fernando Castro Flores también intervino en un debate junto con Rocío sobre la insularidad. Hoy nos acompaña Félix Duque, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, con el título Los poderes del espacio, los espacios del poder. Y como Fernando Castro, el comisario, no nos ha podido acompañar, tenemos un vídeo que nos ha enviado para introducir a nuestro hoy conferenciante Félix Duque, a quien le agradecemos soberanamente que haya estado y que comparta estos días con la Bienal de Arte de Lanzarote y con nosotros y con todos ustedes. Buenas tardes a todos los amigos que estáis siguiendo este ciclo Durmiendo bajo el volcán en la Bienal de Lanzarote. Esta tarde, lamentablemente, no puedo acompañaros, pero sí quiero dejar grabado este mensaje, que es una muestra de agradecimiento al profesor Félix Duque por haber aceptado participar en estas jornadas, en estas meditaciones sobre la condición insular. Félix Duque es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es, sin ningún género de dudas, una de las grandes figuras de la filosofía contemporánea, un pensador, como vais a comprobar en unos minutos, de una enorme intensidad, una cabeza impresionantemente bien amueblada. Félix Duque ha impartido durante años lecciones en la Universidad Autónoma, en la que yo también soy profesor. Hemos sido compañeros, pero sobre todo hoy me gustaría recordar en este breve mensaje que he tenido el extraordinario privilegio de tener a Félix Duque como maestro y como profesor. Es el primer profesor al que escuché en los lejanos años 80, comienzo de la década de los 80, cuando llegué a la ciudad de Madrid. Félix Duque impartió la primera clase a la que yo acudí, venía desde el pueblo, desde la ciudad de Plasencia, en Extremadura, y aparecía en las aulas de la Universidad Autónoma de Madrid para escuchar a Félix Duque hablar en aquella ocasión, en aquella primera lección, sobre la física de Aristóteles. Tengo todavía grabada la impresionante experiencia de escucharle reflexionar sobre Aristóteles, pero sobre todo ver el pensamiento filosófico en acción. Desde entonces le escuché en numerosísimas ocasiones, tanto en clases universitarias como en conferencias, en distintos contextos, en congresos y en ámbitos académicos. Con el paso del tiempo, lo que fue una relación de maestro y de discípulo, de alumno, se fue convirtiendo afortunadamente en una relación en la que la admiración fue conduciendo a la complicidad y a la amistad. Después de haber estudiado y trabajado con y en torno a Félix Duque, siguiendo todas sus impresionantes investigaciones sobre la historia de la filosofía, en la que él ha abordado todo lo que es la filosofía alemana especialmente. Es un gran especialista, por ejemplo, en la filosofía de Kant, pero también es un gran experto en la filosofía de Hegel. No es que sea un gran experto, es el experto.
y lleva años trabajando sobre la figura y la filosofía de Hegel. Acaba de aparecer su edición impresionante de la ciencia de la lógica. También ha leído en gran profundidad, por ejemplo, a Martin Heidegger. Pero eso no lo ha hecho únicamente para convertirse en un comentarista de cuestiones histórico-filosóficas, sino que ha desarrollado, esto es lo más importante, un pensamiento filosófico propio en el que querría subrayar, sin hacer una revisión de toda su bibliografía, la importancia que tiene su libro Filosofía de la técnica de la naturaleza, que leí en su primera versión hace muchos años en la editorial Tecnos y que ha reelaborado y ampliado de forma prodigiosa en la edición que preparó para la colección de la editorial Abada. Félix Duque ha abordado múltiples temas, ha abordado cuestiones como el terror, ha estado pensando constantemente la cuestión de la técnica, la reflexión sobre las relaciones entre técnica, política, pero también ha tenido importantísimas contribuciones en el campo de la reflexión artística y es sin duda también uno de los grandes pensadores en el campo de la estética. Ha tenido también una estrecha relación con algunos artistas contemporáneos. Me gustaría recordar en esta presentación la relación que tuvo con nuestro querido amigo Nacho Criado. Fue uno de sus compañeros de viaje y sé que Nacho tenía por Félix también devoción y admiración. Recuerdo como hace muchos años animé a Félix Duque a escribir sobre Tony Cragg y prácticamente empezando desde cero, es decir, revisando su bibliografía, sus catálogos, atendiendo a su obra, hizo una contribución para el catálogo de la retrospectiva de Tony Cragg que yo planteé para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que Cragg me decía que era absolutamente sorprendente cómo alguien como Félix Duque había podido tan rápido construir una reflexión tan articulada sobre su obra, que era, según me decía Tony Cragg, la mejor reflexión que se había hecho por todos aquellos que se habían ocupado hasta ese momento de su obra. Félix es un apasionado, es una persona absolutamente apasionada que transmite su honda pasión por la filosofía, por la música, por la poesía, por la literatura, por la experiencia artística, por la arquitectura y sacó hace unos años un libro crucial, el último que mencionaré, el libro Arte Público, Espacio Político, un libro que juega ya en el propio título, apareció en la editorial Lacal, con las meditaciones del arte y el espacio, el famoso texto de ese encuentro, digamos, entre comillas, entre Heidegger y Chillida, y hace una reflexión realmente fundamental sobre arte público y espacio político. Ampliando en buena medida esas cuestiones, se presenta aquí en Arrecife, en esta Bienal de Lanzarote. Tengo absoluta certeza de que, como siempre hace, ha preparado algo sustancioso y algo profundo y digno de ser atendido y escuchado. Y siento mucho no poder estar hoy de verdad con vosotros y con mi queridísimo maestro y amigo Félix Duque. Y lo único que tengo que decir es que en cuanto que esta sesión esté disponible en la web, rápidamente me lanzaré sobre ella para seguir aprendiendo, porque son pocos los maestros que uno tiene y sobre todo son pocos los que, como Félix Duque, nos están ofreciendo siempre tan profundo y radical estímulo intelectual. Por tanto, mil gracias, Félix, por haber aceptado volver a Lanzarote. Espero que el reencuentro con, como decía Breton, estas zonas hipersensibles del planeta te haya complacido, aunque sean pocas las horas que estás pasando en la isla, y que ese reencuentro con los volcanes, tú que tienes un pensamiento también volcánico o hasta eruptivo, pues permita que haya sido también o vaya a ser de una experiencia placentera. Disfrutad, yo también lo quiero hacer, digo, cuando esté colgada la conferencia, y sobre todo prepararos para aprender y tal vez, si podéis, también para preguntar y dialogar con Félix, que es un profesor, un pensador extremadamente generoso. Mis saludos y mi gratitud. Chao. Bueno, pues después de esto ya no sé qué decir. En fin, es hiperbólico, se trata de un amigo de tantos años, así que ustedes perdonen, porque además, como suele ocurrir, después de esto, pues lo que se diga pues será tan mezquino y bajo como uno acostumbra, y más a estas edades. Pero bueno,
aviso ya de antemano, y ustedes se les ha repartido también el esquema. Es que eso es imposible. Son 2 conferencias. No podía hacer una, porque se trata de un choque dialéctico, podríamos decir, ¿no? La primera es una especie de investigación, no, es demasiado fuerte, de descripción de lo que podríamos decir el espacio y lo sagrado, el espacio de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado sería algo así como una negación donante, ¿no? Es lo inefable que deja y permite hablar. Es lo inaccesible e inhabitable, pero que permite el habitar. Esto los románticos lo sabían muy bien, situando siempre las altas cumbres de los Alpes y los grandes glaciares que poco a poco se convertían en ríos y permitían entonces la vida en el llano, podríamos decir, ¿verdad? En los que estoy seguro que tantos de ustedes han leído, y si no, pues casi es mucho mejor que escucharme a mí leerlo cuanto antes, La montaña sagrada, la montaña mágica, también es verdad que es sagrada, ¿no? De Davos, de Thomas Mann, pues se nota esto, ese desprecio con el que se habla de los habitantes del llano, ¿verdad? Frente a la montaña como la manifestación de lo sagrado. Fundamentalmente, lo sagrado, no hace falta recurrir a la escuela de Kioto, es lo vacío que permite justamente el bulto y el perfil de las cosas, ¿no? La luz que deja ver, pero que ella misma es invisible como tal. Todos los textos sagrados, tanto en alemán como en griego y en hebreo, coinciden en algo que casi se nos ha olvidado, y es la idea de la palabra alemana Dämmerung, ¿no? La idea de que el alba y el ocaso en el fondo son lo mismo. Vale decir, son los momentos aurorales, liminares, casi imposibles de comprender y anotar, puesto que es el momento en que todo vuelve a la oscuridad, o al contrario, de la oscuridad sale la luz. En cualquiera de los casos, esos momentos como tal no se pueden vivir, pero es curioso que en estas lenguas y en estas cosmogonías se utilice la misma palabra para ello, ¿verdad? Es decir, el crepúsculo es a su vez promesa de la aurora, ¿no? Frente a eso, lo divino, diríamos que, por decirlo con San Juan, y habitó entre nosotros. Lo divino, en todo caso, significa palabra, bulto, presencia, lugar y, por lo tanto, capacidad de dirección, mandato. Si quieres ser perfecto, ven y sígueme, ¿verdad? Es una mera fenomenología para andar por casa. No quiero en absoluto decir que una cosa sea mejor que la otra, pero es verdad que lo santo y lo sagrado, es decir, lo divino y lo sagrado, difícilmente son conciliables, ¿verdad? Uno se acerca más a la idea del sacrificio del hombre mismo frente a esa especie de atmósfera invisible que permite la vida, mientras que el mito, la narración congelada por fin después en teología, en estructura racional, decía Leibniz que solamente había 3 ciencias racionales, ¿verdad? La metafísica, la jurisprudencia, curiosamente la teoría del derecho, ¿verdad? Y desde luego la teología, ¿verdad? Ciencia puramente racional, ¿no? Frente a eso, lo sagrado, insisto, solamente puede ser accesible, en todo caso, de soslayo. Vitainen Wink, decía Heidegger, es decir, casi cuando se está mirando, también Paul Celan hablaba de estrías en los ojos, ¿no? Como si los ojos estuvieran hendidos o partidos y dejaran ver en el retrovisor, por ejemplo, el horror de Auschwitz, porque lo sagrado también, como ha recordado muy bien Agamben, tiene que ver con el sacrificio, es decir, con la podredumbre, con la humillación. Allí también está eso que Gilles Deleuze llamaba la plainte, es decir, la queja o el lamento, pero no por conseguir algo, que eso estaría dentro del ámbito del derecho o de la reparación, sino simplemente por recordar la condición
humilde, humana, de un ser mortal, que es capaz de plegarse, digamos, a aquello que él no comprende, ¿no? Frente a eso, sé que la distinción es demasiado, e intentaré pasar de una a otra para que no se note demasiado el golpe, sería el arte y la política. La conversión de la historia, a saber, la idea de un tiempo evolutivo o involutivo, pero en todo caso siempre cambiante, por la geopolítica. Es decir, el reparto, la distribución de los grandes espacios y de los recursos energéticos que frente a ese espacio liminar que podría llamarse luz y a la vez vacío, al contrario, troquela, construye, casi podríamos decir, crea espacios mediante limitaciones, acotaciones, de manera que puedan ser controlables en todo momento, ¿verdad? Establece redes viarias, redes de suministro como las pipelines, las redes informáticas de las que hablaremos un momento, pero en todo caso es una cuestión de orden, ¿no? De dominio. Es posible que también sea necesario esto, ¿no? Y es difícil que convivan, pero es así. Los alemanes dicen, tiene que haber orden. Y Goethe decía, prefiero la injusticia al desorden. Parece que es algo típico del clasicismo alemán, ¿verdad? Es decir, la anarquía o la tiranía son los dos extremos que hay que evitar como sea para que el Estado pueda continuar, ¿verdad? Entonces, como ven, son dos conferencias antitéticas y, sin embargo, intentaré hacer ver que de alguna manera una lleva a la otra, ¿verdad? Así que podemos empezar diciendo la primera barbaridad, si me permiten: el espacio no existe. Es decir, el espacio entendido como un almacén, los ingleses hablan de furniture of the world, ¿no? Es decir, el amueblamiento del mundo, ¿no? Eso como tal no existe. El espacio es un verbo, y un verbo muy activo, es espaciar, hacer sitio, dejar lugar, ¿verdad? Kant ya tuvo y curiosamente en sus principios metafísicos de la ciencia natural, tuvo una intuición muy certera, a saber, los cuerpos no ocupan espacio, los cuerpos llenan espacio. Es decir, los cuerpos son fuerzas de atracción o de repulsión, en última instancia impenetrables a través de la repulsión, que interactúan mediante las distintas leyes, fundamentalmente la ley de la gravitación universal, pero que son, digamos, haces de fuerza, ¿no? Y justamente el espacio se genera en torno a esos haces de fuerza. Ahora ya no lo utilizamos ninguno, pero los más viejos recordamos todavía las máquinas de escribir que tenían una palanca que se llamaba espaciador, ¿no? El espacio espacia, es decir, el espacio genera distancias, permite que haya separación, pero también juxtaposición. El espacio, digamos, puede ser o visto fenoménicamente como simultáneo, lo cual quiere decir que el espacio es siempre un espacio de tiempo. Espacio y tiempo van unidos como aquello que pasa constantemente de dejar de ser a volver a ser, y en cambio lo que sigue siendo, digamos, tozudo, obstinado, como creyendo que existe un lugar. Ahora bien, ese lugar se llama, por lo menos para los filósofos clásicos alemanes, se llama yo o autoconsciencia. Ese es el lugar a partir de los cuales se espacia lugares que cuando quedan marcados simbólicamente se convierten en sitios. Eso también sería una distinción interesante, es decir, el espaciar, dar lugar, hacer sitio. Hacer sitio es algo importante, ¿verdad? De hecho, todo eso ha pasado al lenguaje informático, no es vano cuando se habla del site, ¿verdad? De los sitios, ¿no? Es decir, son aquellos lugares que están marcados por una determinada función, ¿no? Eso nos lo dice la propia etimología. En griego, la palabra espacio, que un griego no entendería jamás lo que Newton creía que era el espacio, ese contenedor gigantesco, el espacio absoluto frente al espacio relativo de las mediciones y las dimensiones, ¿verdad? Un griego entendía espacio como spadion o stadion, según se utilice el jónico o el ático, ¿verdad? En todo caso, es el lugar medido por los pasos de un atleta
en un circuito cerrado, normalmente rectangular. Los que hayan ido a Delfos pues recordarán entonces justamente el estadio de Delfos. Importante, se mide por los pasos humanos, ¿verdad? De pasos hablaremos también de paso cuando hablemos aunque sea brevemente, de los petroglifos podomorfos, ¿no? Tan queridos por Eduardo Chillida, ¿no? Les amaba mucho, ¿no? Bueno, es una pequeña broma. Y en inglés y en alemán también es interesante cómo el espacio remite inmediatamente a lo espacial y a lo espacial. En inglés es Raum y en alemán es Raum, ¿no? La raíz es la misma, tiene que ver con la roza, decimos en español, es decir, justamente hacer sitio, desbrozar. Así empezó míticamente justamente la idea de espacio entre los romanos, a saber, Hércules, desbroza con el hacha y con el fuego los lugares sagrados, justamente allí donde habita justamente lo tenebroso y lo oculto, para dejar ser los campos de labrantío, aprovechando justamente la escoria y el humus que queda después de la combustión, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros celebramos en Heracles, digamos, el padre de la cultura y del cultivo, de la misma manera que celebramos en Dionisos, en las conjunciones del cielo y de la tierra a través del vino y del pan, ¿verdad? Esa es la idea fundamental. Y una idea que no deja de tener ciertos armónicos un tanto tenebrosos. Por ejemplo, para el verbo, para Raum, utilizamos el verbo roimen, pero roimen puede ser einräumen, y ese sentido quiere decir, en español diríamos más fácilmente aviar, es decir, crear vías, o poner, por ejemplo, poner la mesa. La mesa se pone cuando en ella, o bien, si es para estudiar, se ponen todos los cachivaches necesarios, o si no, se pone un mantel y platos. Mientras tanto, la mesa no es mesa. Por lo tanto, es una función que se hace por la interacción entre las cosas y el cuerpo humano, con un destino determinado, ¿verdad? Pero también hay ausräumen, uno es ein, entrar en, el otro aus, deshacerse de, que es desembarazar, quitar, desbrozar, por ejemplo, un pueblo entero, bien por el exterminio, en parte, Canaán, por ejemplo, la tierra prometida, exige la destrucción de los que allí habitan, salvo una pequeña franja, casi como cuando hablamos de Asterix y Obelix, una franja que se niega a, digamos, a ser conquistada por completo, que se llama Gaza. Hay una novela de Aldous Huxley que lo recuerda, una novela maravillosa, se llama Ciego en Gaza. Ciego en Gaza es porque es Sansón. Y Gaza es el lugar de los filisteos, ¿verdad? Tanto David y Goliat, como vemos, es el archienemigo, ¿no? Bueno, de esto podemos hablar quizá un poco al final, pero eso sería también un buen ejemplo de ausräumen si ahora pensamos en el señor Trump. Desembarazarse de algo que sobra, que no se sabe muy bien. Kant decía, los conquistadores, cuando veían a los salvajes, pensaban simplemente que eso no debería existir, que eran cosas que se movían, ¿no? Pero que no estaban en su sitio, digamos, ¿no? Y por eso había que librarse de ellos como fuera, ¿no? Bueno, parece que estamos más o menos en algo parecido y eso también es un poco indicación de la otra charla, ¿no? De la charla tecnopolítica. En todo caso, como hemos visto, el factor clave es el espacio fenoménico sentido por el cuerpo a través de los sentidos, algo que tiene una primera distribución según qué, pues es obviamente según la resistencia o penetrabilidad que nos dan las cosas. Al límite sería algo absolutamente penetrable, al menos fenoménicamente, salvo que sea como esta tarde aquí y en Madrid, casi todas las tardes, que me refiero al viento, al aire, ¿verdad? Y que además hace que sea posible o imposible la vida, según sea cálido o frío, y así vamos separando los elementos primigenios, según afectan o no al cuerpo humano,
que en realidad hace que ellos existan justamente por esa respuesta que da a esos elementos, ¿no? El aire como el vehículo, digamos, completamente penetrable, pero frío, frente al fuego que penetra todas las cosas y es cálido, el agua que es fría y penetrable, hasta cierto punto es un medio líquido, por lo tanto siempre inestable, y la base sólida, estable, cúbica, como dirá Eduardo Chillida, o como habría querido que fuera Eduardo Chillida, la base estable. El verbo griego para lo estable es asfales, de donde viene la palabra asfalto. Nosotros decimos muy bien el firme. El asfalto es firme y esa firmeza es justamente la opacidad, la osquedad, la retracción. Esas cosas le gustan mucho a Heidegger, ¿verdad? El sentirse, digamos, oprimido por la tierra, y por eso los factores de transformación, como son los otros tres elementos, permiten hacer habitable la tierra. Pero para ello hace falta preparar, podríamos decir, un escenario primero, que sería justamente el espacio de lo sagrado. Y que en nuestro tiempo se llama land art, el arte de la tierra o del país, o más exactamente earthworks, es decir, obras de tierra, y casi podríamos decir más bien obras contra la tierra, o mejor, contra la naturaleza, porque lo que pretenden estas obras es dejar ver justamente la indisponibilidad, podríamos decir, sagrada de la propia tierra. Pensemos en el Smithson, crea la espiral Yeti justamente a partir de materiales de derribo. Es decir, y lo hace en un lago que ahora ya es somero y deja aparecer justamente lo que antes estaba sumergido, y que hace habitable, recorrible, un espacio geométrico que lleva siempre hacia un punto donde todo confluye, ¿verdad? Como es el caso de la espiral. Podríamos decir que ese tipo de arte, con muchas maneras, tiene también una gradación. La primera, podríamos decir, si me lo permiten la pequeña broma, vamos a llevarnos bien. Es decir, la comunión, la simbiosis en lo posible del arte y de la naturaleza, sacarle los colores a la naturaleza, pero con eso que los griegos llamaban también peizomai, que es persuasión. Persuadir a la naturaleza que se deje, digamos, que colabore de alguna forma. Es el mejor que tenemos en este caso, y además es el genius loci, hay que hablar de él necesariamente, César Manrique, donde efectivamente la acción del fuego crea los jameos, los tubos volcánicos, con la gufre o el agujero, lo de gufre dicen los franceses, en el Perigord hay varios como estos, no tan bellos desde luego, pero que sí consiste en una colaboración entre el arte y la naturaleza. Un paso más allá lo tendríamos, en cambio, en la naturaleza vista ahora, naturaleza, por cierto, también artificial, pues se trata de árboles, pero árboles plantados por el servicio de jardinería, ¿verdad? La naturaleza de la cual se hacen colgar cajitas de metacrilato y acero negro, y que están iluminadas por dentro con neón, y en cada una de ellas aparecen los nombres de un gran artista. 73 cajitas colgando de los árboles, ahora el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, por el gran artista catalán Jaume Plensa, lo llama él justamente islas, pero son las islas del arte, donde, como decíamos, la naturaleza, aunque sea una naturaleza ya artificializada, porque es un parque, también hablaremos de ello, sirve como soporte ya del arte que se supone que esclarece, literalmente, ilumina lo que si no sería pues un lugar completamente opaco, negro por la noche, ¿verdad? Y por lo tanto, la naturaleza se va, digamos, retrocediendo, según vamos avanzando en la creación de un espacio liminar que deje ser a las cosas, pero sin que la naturaleza, digamos, se interponga. Aquí también una pequeña precisión. Naturaleza, por nacimiento, es el origen de las cosas, y el origen de las cosas siempre míticamente se ha entendido como lo espeso. Hablamos de espesura, hablamos de maleza, ¿verdad? Hablamos de follaje, es decir, de todo aquello que no deja habitar y que por lo tanto
debe ser, como hacía Heracles, efectivamente, debe ser desbrozado, abierto, talado, mediante la roza, creando espacios que hagan posible el labrantío y a partir de ahí también la convivencia del grupo humano, ¿verdad? Y eso llega al extremo, o sea, sería la siguiente, la de Anthony Caro, que están viendo ustedes, ¿verdad? Promenade, es muy curioso, un paseo, ¿no? Un paseo en el que la arquitectura y la escultura dejan ver, por así decir, el jardín, es un parque público maravilloso en el Yorkshire, por cierto, la obra se hizo preliminarmente para las Tullerías de París, pero luego pasó a Inglaterra, a Yorkshire, ¿no? Donde, al igual que pasa con el templo griego, pero con una gran diferencia, el templo griego está siempre quieto, ¿verdad? Y por lo tanto espacia los lugares a través del estelómaton, deja un espacio oculto, el lugar de lo sagrado, donde está la estatua del dios, pero casi es más interesante recordar el templo de Salomón y cuando Pompeyo entró a caballo en el Santa Santorum, dijo, pero aquí no hay nada. Pues claro, es que Yahvé es nada. Es la nada, diríamos, ¿no? No es una persona, no se le puede poner un bulto. Es la iconoclastia absoluta típica de un pueblo que cree en lo sagrado, ¿eh? Es decir, en aquello que, como estábamos diciendo, permite ser sin que ellos mismos sean. En ese sentido, diríamos, también Kant roza esto cuando dice que sería una blasfemia decir que Dios existe. Porque existir significa estar ahí fuera, estar determinado, definido, ¿no? Tener un sitio, como aquellas cosas de la Virgen que se presenta o se manifiesta en la rama de un árbol, como si fuera una cajita de Jaume Plensa, ¿no? Y dice, ¿y cuánto medía la Virgen? Pues unos 50 o 30 centímetros, ¿no? Se ve que inmediatamente eso conduce al absurdo, ¿no? ¿Pesaba mucho? O si no pesa nada, ¿qué pasa? Estaba ahí como un espectro. Como ven, el tema es generar espacios donde la visión sea posible, pero a través del movimiento, y lo que hace Anthony Caro, como otros grandes artistas plásticos, plástico porque modelan y moldean la naturaleza para poderla reconducir a los elementos primitivos, digo, moldea la posibilidad, las condiciones de posibilidad del paseo mismo, a través del cual se produce lo que todavía en muchos pueblos en España se llama el roce, es decir, pasear por la calle mayor y entonces rozarse unas personas con otras porque ven y dejan ver. Esa es un poco la idea que tiene Caro cuando nos presenta esta promenade, que se puede rodear, se puede tocar, se puede, digamos, dar vueltas en su torno y que acompaña a las distribuciones de los espacios que ella misma va señalando como una vía, ¿verdad? Como una vía enseguida, como si en la... Esto es curioso porque eso vuelve a aparecer de manera muy poco sacra, más bien profana, con la idea del selfie, ¿no? Como si la naturaleza fuera simplemente un trasfondo, una especie de tramoya, cuando el protagonista lo tiene justamente la promenade, el hecho mismo de pasear. No en vano estaba pensado para las Tullerías, ¿verdad? Bien, mucho más radical es esta vía que decíamos, pero que va acompañada a través de esta gradación que estoy más o menos intentando seguir, por el arte de tierra como la escultura del vacío mismo, esculpir el vacío, ¿no? Es decir, es un proceso de desnaturalización y de deshumanización, casi podríamos decir, de desprecio imposible en última instancia del cuerpo humano para dejarlo exclusivamente a través de los sonidos, que escuchar, digamos, el silencio y a través de la visión. Aquí tenemos grandes artistas que han trabajado esta idea del vacío sonoro o del silencio sonoro, del silencio que deja sonar, ¿verdad? Empezando por el propio Chillida, ¿verdad? ¿Qué hace Chillida? Construye una excavación en el centro de una ciudad, en el centro de Vitoria, que además es la capital del País Vasco. En esa excavación, como si fuera una catacumba, está construido algo así como un laberinto, primero, irregular, y en uno de esos ángulos hay como si fuera una especie de imagen
sacra de lo profano, o profana de lo sacro, como digamos, la idea de tres brazos que no acaban nunca de juntarse, las tres provincias más conjugadas, pero que tienden constantemente a unirse, están pendientes de ese abrazo final sin llegar nunca a él. Eso es muy típico en Chillida, ¿verdad? Este doblar el hierro para que haya algo así como una proximidad imposible o como un acercamiento, digamos, siempre pendiente por completo, y que hace que la vida cotidiana, la vida de pasar por la ciudad, de ahí también el problema que tiene este tipo de arte, que enseguida, digamos, para la vida ajetreada del presente, molesta realmente, porque claro, de pronto tenemos una oquedad, un espacio vacío, por cierto, con gradas por si hay una asamblea, o por lo menos para simbólicamente señalar una asamblea, una reunión de ciudadanos, que está presidida por, lo que decimos, una manifestación laica, pero en última instancia, digamos, que tiende a esa unidad del País Vasco, ¿no? Al respecto recuerdo unas palabras de Rainer Maria Rilke que me parecen muy sintomáticas. Dice Rilke que el arte es casi hostil, en sublime indiferencia, y que se hace a fin de conferir una nueva interpretación a nuestra existencia junto con sus afanes. Es decir, como si dijéramos que el arte está hecho para desazonar, para obstaculizar en lo posible la vida cotidiana. Bueno, eso es una típica manifestación de aquello que hemos llamado siempre de forma negativa, lo inefable, lo inhabitable, lo inaccesible, y que sin embargo da espacio justamente a que sea posible la convivencia, ¿no? Basta pensar, no he traído la imagen, pero muchos la tendrán en mente, la famosa historia y sus desventuras de Richard Serra con su Tilted Arc, ¿no? En la Folly Federal Plaza, donde los propios burócratas que tenían que ir a trabajar por las mañanas y el vecindario acabaron por pedir que se quitara de una vez ese obstáculo porque les hacía perder tiempo, ¿no? Tenían que andar dándole vueltas para irse acomodando, digamos, al alabeo del propio arco, ¿verdad? Y que acabó siendo destruido, porque claro, como él mismo dijo, esto es un site-specific art, es decir, un arte que especifica, que crea el sitio. De eso hemos hablado de lugares que crean sitio, ¿verdad? Y ese sitio no es el sitio, digamos, para la convivencia y reunión, sino al contrario, es el sitio para recordar que, aunque todos los edificios circundantes creen algo así como el espacio, el paisaje donde se desarrolla, digamos, la vida de la ciudad, esa vida, sin embargo, se debe a algo que no permite, digamos, la transacción ni económica, ni comercial, ni burocrática con ellos, ¿verdad? Y todavía más radical que esto, es seguramente el artista más radical que haya habido, creo yo, del light art, del arte de la luz, que es James Turrell. Además, supongo que en esta tierra estaría justamente nunca mejor instalado que Turrell, ¿verdad? Que lo que hace, siguiendo un poco Chillida, pero no dentro de la ciudad, sino al contrario, en el desierto, en lugares completamente inhabitables, donde hay cráteres, donde hay montañas horadadas, para desde ellas establecer algo así como observatorios del cielo. Él lo llama sky spaces, es decir, espacios del cielo. Tenemos primero el Aire Sky Garden, que es una especie de cenotafio al revés, porque está hecho de tal manera que quien se pone en el centro mismo del hondón del cráter puede ver desde allí toda la inmensidad del cielo, rodeada justamente por el círculo del cráter, y por lo tanto, digamos, entrar en algo así como una comunión directa con el vacío, con aquello que no existe. Por cierto, él asegura que la mejor distribución para ello, pero claro, habría que ser, pues, en primer lugar, un lugar muy remoto, en medio del desierto de Arizona, pero que sería por la noche, justamente porque se siente justamente en el cielo estrellado esa especie de comunión del hombre con el cosmos, ¿verdad?
O bien, este sí es curioso porque tuvo que intervenir en él y así se llama Rode Crater, ¿no? El cráter de la roza, diríamos, ya hemos hablado de ella, el mismo término alemán, Rode, ¿no? Que se ha, digamos, talado, despoblado de manera que lo que aparezca sea justamente la visión misma. Es un camino introspectivo hasta la, podríamos decir, la sacralidad de la deshumanización casi plena, salvo un ojo que ve y que se ve a sí mismo y que ve el espacio. Y por lo tanto, una especie de disolución del cuerpo humano en la totalidad del espacio. Al respecto de esto, él dice cosas verdaderamente interesantes que curiosamente, no sé si lo ha leído, remiten a Hegel y a la fenomenología. Dice, lo primero de todo, yo no estoy tratando con un objeto o con un tema. El tema aquí es la percepción misma. En segundo lugar, yo no estoy tratando, fíjense cómo es, I am not dealing, constantemente, no estoy tratando con una imagen, porque lo que yo quiero evitar es precisamente todo pensamiento simbólico y por asociación. En tercer lugar, no estoy tratando de conseguir un determinado propósito ni establecer un punto focal, un punto de mira. Y sin objeto, imagen ni propósito, ¿a qué estás mirando?, le pregunta al espectador. La respuesta es, como diría Ortega, bastante estupefaciente, ¿no? Te estás mirando a ti mismo mirando. Hegel, en un pasaje de la fenomenología, viene a decir lo mismo. Era una idea que estaba en el culto de los antiguos egipcios a Isis, el velo de Isis, o entre los indios el velo de Maya, aquello que no deja ver la realidad. Una escenografía es la naturaleza y el mundo, pero detrás está la verdad. Pero claro, cuando se quita el telón, también hay alguna obra de Giorgio de Chirico fantástica respecto dentro de un edificio en construcción, ¿verdad? Cuando se quita la cortina, ¿qué hay?, dice Hegel. Se ha levantado el telón que había delante de lo interior y lo que tenemos es el mirar lo interior dentro del puro interior. Solo que allí no hay nada que ver, a menos que nosotros mismos pasemos allí, tanto para que haya visión como que para que ahí detrás haya algo que pueda ser visto. Lo que puede ser visto es la propia autoconciencia, es decir, la reflexión del ojo sobre sí mismo en comunión absoluta con un espacio vacío. Esta sería la idea del espacio vacío, el espacio de una voluntad que no quiere nada. Dice Schopenhauer, habla de la noluntas, es decir, una voluntad de negarse a sí mismo para dejar ser justamente a las cosas. El sacrificio último que tendría, hemos dicho, lo sagrado, como el Chin Chun de Isaac Luria, ¿no? Por ejemplo, es el rabí del siglo XII en Al-Ándalus, de la época, o el Second Wind, ¿no? Que, como ven, eso está en la Fundación Montemedio, en Vejer de la Frontera, así se pilla más cerca, podemos acercarnos a ver lo que es una estupa. La estupa hindú es normalmente un monumento funerario que o bien alberga reliquias o bien permite, digamos, una especie de ascensión a través de la negación de la propia voluntad hacia el cielo. Siempre es una especie de conexión entre las tinieblas del fondo y el fondo que está arriba. Es decir, un fondo que se desfonda tanto en un lugar como en otro y que permite, digamos, poner en grado cero a lo propiamente natural, incluso al propio cuerpo humano, ¿no? Algo así como una disolución. Algo que, por ejemplo, el propio Aldous Huxley también jugaba con eso de las puertas de la percepción y que al parecer se logra también mediante las drogas. Pasa es que Tyrrell nos lo presenta, digamos, in acto exercito, es decir, a través de la creación de un vacío en el interior de una montaña. Y claro, después de esa depuración de la naturaleza y hasta el cuerpo humano, lo natural, esta mañana lo comentábamos también Juan y yo, lo natural es referirnos a Tindaya, ¿no? Y aquí sí que tenemos una lucha muy curiosa, porque por una parte tenemos huellas superficiales que se encaminan hacia lo alto de la montaña, posiblemente un viejo volcán, quizá, ¿no?
por una parte, y por otra un cubo geométrico de 50 metros cúbicos, ¿no?, en cemento dentro de la propia montaña, para dejar ser, digamos, ¿a qué? Pues a la nada misma, al mismo vacío, lo que él quería construir, el gran espacio. Pero ya señalábamos algo verdaderamente curioso. Tendría que haber, en el mejor de los casos, una sola persona mirando eso. Porque en el momento que haya dos, ya hay un bulto que impide justamente la espacialización pura, porque está el otro, por así decir, molestando. Entonces, sería realmente, cabe entender que por parte del Cabildo, crear una obra de esas características, por más que fuera el resultado de una extracción de minerales, justamente para que solamente se pudiera ver de uno en uno, en el mejor de los casos, ¿no? Todavía en la capilla Scrovegni de Padua está la famosa capilla del Giotto, que dejan entrar 10 personas cada vez, pero bueno, son 10, pero imaginemos solamente uno. En todo caso, lo verdaderamente aquí curioso es que el interior es una razón geométrica donde deja ver el espacio sagrado como lo puramente vacío, y sin embargo hay huellas de pies superficiales que se van encaminando hacia lo alto de la montaña para en esa peregrinación poder unirse, por así decir, con la divinidad, pero una divinidad que está en el cielo y no en el interior mismo de la tierra, ¿no? Este es una especie, aquí sí que podemos decir que chocamos un poco con la distinción, no sé si el pueblo mojo pensaba en eso, pero yo me atrevo a pensar, con la distinción entre lo divino y lo sagrado, ¿verdad? Lo divino es una ascensión, digamos, un esfuerzo por parte del hombre para encaminarse a algo que es la punta de una pirámide, y en cambio Chillida lo que piensa es una razón geométrica isométrica de un cubo perfecto. Por lo tanto, de algo que, digamos, te encierra como si fuera una cárcel, pero una cárcel tan amplia que allí no hay nada que ver, ni puede verse nada, salvo, como decía Tarrer, verte a ti mismo, viéndote a ti, que estás viendo la nada. Es decir, el nirvana, casi podríamos decir. Desde luego, James Tarrer era cultivaba el zen budismo, como parece que fuera lógico, ¿verdad? Así que, en el fondo, como se ve, aquí de lo que se trata es de una concepción, digamos, liminar a todas las cosas, la diferencia entre lo lleno, lo opaco, lo anfractuoso, lo irregular, lo que permite, sin embargo, que sobre esa superficie curva, distinta en cada caso, pueda establecerse una cierta convivencia, y este desierto árido de la conexión inmediata con el cielo estrellado o con un cubo en el interior de la montaña que permita justamente esa comunión con el vacío, ¿no? Es una idea, como insisto, que para un oriental, en la escuela de Nishida, parece hasta absolutamente lógica, está en el Tao Te Ching, ¿verdad? Pero también podemos ir un paso más para allá y dejarnos un poco de los desiertos, y entrando de nuevo en la ciudad, podemos decir, ¿y si creamos justamente tecnológicamente, a partir de materiales perfectamente organizados y estructurados, un espacio vacío, un cubo que está en medio de la ciudad y que sirve justamente para esa comunión con todas las confesiones o con ninguna? Porque lo que hay ahí es simplemente un espacio vacío, que es la capilla de San Salvador, ¿verdad? No en vano hecha, nada menos que por Mies van der Rohe, pero en un instituto tecnológico, el de Illinois. Es decir, es como decir, presentar lo sagrado dentro de lo tecnológico mismo, dentro de la técnica, ¿verdad? Una especie de irrupción del vacío dentro de todos estos institutos de alta investigación en las afueras de Chicago, ¿verdad? O bien, también en esta dirección, pero ya profundizando y pasando, digamos, de lo sagrado, del espacio vacío, a una especie de celebración de una antipolítica, de una contrapolítica, de una contracultura que se niega a servir al orden establecido, la Mark Rothko Chapel, ¿no?
la capilla de Rothko, que bueno, sigue siendo verdaderamente fantástica, ¿verdad? En Houston, ¿no? Y que igual la tienen ustedes ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Son 14 murales de Rothko, cada uno de ellos ya sabemos que las pinturas de Rothko tampoco significan nada, pero sí hay veladuras, espacios que se superponen unos a otros, que no dejan ver cuál es el fondo realmente, pero que intentan, pugnan por salir a la luz y que crean un espacio, podríamos decir, de pura coloración de lo gris, del gris al morado, son los 14 murales. Philip Johnson, el gran arquitecto, fue el que hizo esta capilla, que está dedicada justamente a los activistas en favor de los derechos civiles. Ahora supongo que sería el momento de volver a transitarla, aunque sigue recibiendo, por mis últimas noticias, más de 100.000 visitantes al año, que ya no se trata tanto de lo sagrado, sino más bien de evitar justamente la disrupción de la vida política por parte de los poderes, ¿no? No en vano, fuera de la capilla de Rothko está el Broken Obelisk, ¿no? Con un pequeño laguito somero, eso es muy típico, también haciendo el reflejo en el agua, igual que pasa con la exposición de Mies van der Rohe en Barcelona, ¿verdad? También tiene la estatua de Kolbe, de la Soledad, reflejándose en el agua, ¿verdad? Y que es un obelisco roto, porque está hecha en honor del Martin Luther King, ¿verdad? Y también es la sede actual de los premios al coraje cívico en honor del Monseñor Óscar Romero, que fue asesinado en El Salvador en 1980, ¿no? De manera que estamos viendo cómo lo sagrado paulatinamente va tomando fondo. Y hablando de fondo, puede ocurrir también que se haya claramente una declaración contra un modo de hacer política donde descendemos, no digamos para poder ver desde allí el vacío y lo sagrado, sino al contrario, para meternos algo así como en el infierno de lo político. Y aquí tenemos un artista muy controvertido y quizá con razón, por muchos casos, que si quieren luego podemos hablar un poco de ello, que es Santiago Sierra, que en el año 2003 hizo la Bienal de la palabra tapada o la palabra tapiada, que sería casi mejor, ¿verdad? Es decir, había un guardia civil que pedía el documento nacional de identidad a quien quisiera entrar dentro, pero si entrabas dentro, lo único que había era escombros, residuos. Ahí, muy curioso, porque en una de las imágenes se ve un rollo todavía de impermeabilizante, se puede leer membrane italiana, ¿no? Que sigue siendo la gran marca para calafatear y impermeabilizar techos y paredes, pero que aquí está todavía, digamos, enrollada con dos figuras, se supone que son migrantes, ¿no? Con los que no se sabe qué hacer y que se quedan ahí como, digamos, pues esperando a nada realmente, a que los devuelvan otra vez al origen. Y esto fue 2003, o sea que parece que fue ayer, pero sigue de alguna manera siendo un problema sangrante, como todos sabemos. Y también a partir de ahí ya sí que podemos entrar, intentaré ir más deprisa, porque en la segunda conferencia, porque ya hemos topado, digamos, con lo antipolítico contra lo político políticamente correcto para hacer lo incorrecto políticamente, por ejemplo, romper los carnets de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Como era el caso con la capilla de Rothko que hemos hablado, ¿verdad? Y en cambio entramos ahora en la troquelación, articulación de los espacios, podríamos decir en la negación o la cerración de todo espacio vacío, y que se trata, por el contrario, de establecer campos, literalmente campos de concentración. Campos que pueden estar abiertos y, sin embargo,
significan siempre un hacinamiento, una ordenación de aquello que sobra, que está de más, lo residual. Yo siempre he tenido una querencia casi metafísica por los residuos, en el sentido más amplio de la palabra. Nosotros mismos somos residuos con respecto al propio régimen político, pero somos residuos también con respecto a la propia naturaleza, de la cual renegamos y sin embargo sabemos que nos va a vencer. Yo lo sé mucho más clara, si me permiten, dramáticamente que ustedes, por mis años, ¿verdad? Y sé que en todo caso esta lucha está perdida. Y sin embargo, a pesar de todo, decía Aristóteles que sería indigno para el hombre libre, bueno, decía el varón, pero ¿qué le vamos a hacer? Era la época, luchar por una ciencia que se busca pero que es inalcanzable. Pues casi podríamos decir esto, luchar contra las maneras que tiene el poder para articular espacios de concentración, espacios dentro de los cuales sea posible el control, ¿verdad? Y eso sobre una base que no es que haya dejado de existir, sino que ahora tiene otro sentido, que es el del mero espectáculo, el de la espectacularización de la antigua espacialización del poder en el ámbito de la Edad Media o todavía del Barroco, ¿verdad? Donde también hay muchos pueblos en Castilla, sobre todo, donde se ve esta conjunción, el castillo arriba de la montaña y en la Plaza Mayor es el lugar del comercio, del mercado, ¿verdad? En Alemania hay muchísimas Marktplatz y en Bruselas la Grote Markt, la gran plaza, la plaza del mercado antiguo, y la Iglesia, o sea, los tres grandes poderes crean justamente este espacio de articulación. Bien, he puesto un ejemplo, como podría ser otro, pero me parece muy interesante porque se ha convertido ahora en una ciudad puramente turística, con grandes masas que corren desalentadas de un sitio para otro como pollos sin cabeza, sin saber muy bien qué es lo que tienen que ver, ¿no? Como es Salzburgo, que es una especie de Venecia musical, ¿no? También por el lado malo, por el sentido de que efectivamente todo aquello que brinda, pues muchas veces no se sabe muy bien qué es lo que brinda ni qué significa, ¿no? Pero que en el caso del Salzburgo está muy claro, además espacialmente crea los espacios. En el centro mismo tenemos la catedral que representa el poder civil y el poder religioso. El obispo Coloredo es bien conocido de todos ustedes porque fue la bestia negra del pobre Mozart, ¿verdad? Eran obispos que tenían el poder terrenal y el poder espiritual, ¿no? Al lado, lo poco que queda de la ciudad medieval, el ayuntamiento, que era la antigua casa de aduanas para la venta de sal, por eso se llama Salzburgo, ¿verdad? Su riqueza viene de ahí. Y el castillo, como me explicaba esta mañana Juan Copar, tenía la misma función que el castillo de San Gabriel. Es decir, cuando el llano era invadido por el río, por el Salzach, ¿no? o por tierra, la población se refugiaba en el castillo, que es una fortaleza casi inexpugnable. Ahora es fácil porque hay un ascensor de cremallera que llega enseguida arriba y desde donde hay muy bonitas vistas y como es natural un restaurante. Es decir, todo ello se ha convertido en una parodia, podríamos decir, de la espacialización de aquello que Georges Dumézil llamaba la trifuncionalidad de los pueblos indoeuropeos. Es decir, oradores, los religiosos, los sacerdotes, velatores, los belicosos, los militares, ¿verdad? Y laboradores, los comerciantes y labradores, ¿no? Esa era la espacialización. ¿Cuál es la actual? Pues casi lo estaba señalando, desde el momento en que las grandes ciudades se convierten simplemente en una atracción turística, que es un mero simulacro. Por ejemplo, el Banco de España en Madrid no tiene nada salvo el edificio. Ahora lo utilizan hasta para hacer exposiciones y tal. ¿Por qué? Porque donde está el Banco de España es en el número 340 de la Avenida de Aragón, bien lejos de los afanes de la ciudad, ¿verdad? Lo mismo que pasa con la Real Casa de Correos, que ahora es el ayuntamiento, con el Ínclito Almeida y demás, pero que, digamos, la verdadera ciudad está fuera de esa ciudad. Esa ciudad se ha dedicado a la gentrificación, es decir, a jugar a que estamos en un casco histórico, que está todo él remodelado y que encima está
usurpado o invadido constantemente por hordas turísticas, y hacen bien porque es un espectáculo para espectadores. No hay otra cosa que verse a sí mismos en una especie de negación, podríamos decir, de lo que decía el buen Tyrrell, ¿verdad? Ahora la verdadera ciudad es justamente la ciudad del borde, la ciudad que está al borde de esa otra ciudad que dejamos ya de la mano de Dios, París, salvo Londres, por ejemplo, la City. La City guarda todavía una especie de ciudad dentro de la ciudad, pero el resto está ya, como decíamos, estandarizado, muy debordianizado, recordando a Guy Debord, ¿verdad? Al contrario, la ciudad verdadera, la ciudad posmoderna, la ciudad del capitalismo tardío, se compone ella misma de acotaciones, de límites, de bordes. Es una ciudad borde, Edge City, que está construida por bordes, a saber, campos, parques y redes, que son las que comunican los campos y los parques. Los campos se caracterizan por ser un proceso de homogeneización. Es decir, todo aquello que aparece dentro de un campo inmediatamente queda tildado, queda marcado, casi como si fuera una red. Pienso en los campos de concentración, pero también el campus universitario significa lo mismo. Es decir, aquello que entra dentro de un campo inmediatamente queda homogeneizado. Por el contrario, la especialización, la troquelación de espacios cerrados, vigilados, condicionados, sea para parques tecnológicos, parques temáticos, parques de bomberos, aparcamientos, todo ello tiene que ver con una palabra del antiguo gótico que pasó después al latín, como es la palabra parra, que significa cercado artificial. Son realmente cercados. La distribución entre parques y campos se permite realizar a través justamente de las redes. Redes viarias con sus respectivas barreras, controles, ¿verdad? Redes informáticas, redes de suministros subterráneos. En todo caso, las redes son las que permiten esa articulación entre la sístole y la diástole de la ciudad, entre el campo homogéneo y la heterogeneidad por zonas, por intereses, por grupos que corresponden a los distintos parques, ¿no? Y pasamos muy rápidamente a algunos. Se ve claramente aquí tenemos una Edge City por excelencia, ¿no? Una ciudad al borde de la otra ciudad, de Oropesa, que ahora ya deja de llamarse Marinador para llamarse, como debe ser en inglés, Magic World Resort, con lo cual, al decir resort, llamamos, parece que estamos en Costa Rica, ¿verdad? Y que, como ven, es una articulación geométrica perfectamente trazada para que en cada lugar haya una determinada atracción, de manera que toda la urbanización se convierte en un gigantesco parque temático. Ella misma tiene algunos especializados, pero ella misma es una ciudad, la ciudad de vacaciones, lo dicen por excelencia, es una ciudad que no es ciudad, que está al borde de las otras ciudades y que, sin embargo, forma, digamos, el desahogo, la evacuación temporal, efímera siempre, de la rutina diaria, cotidiana, dentro de los campos y parques que realmente constituyen la ciudad posmoderna, ¿verdad? Entonces, también pasa con la costa Adeje, en Tenerife, o con la costa Tenerife. Podríamos presentar varios de ellos, pero como yo me veía tan cerca, me van ustedes a permitir la pequeña vanagloria, porque no es glorio en absoluto, de presentar mi propia ciudad, porque esa ciudad es la ciudad borde por excelencia. Casi jugando de vocablo podríamos decir que también es borde en ese sentido, ¿verdad? Es decir, de brutal, porque muestra a las claras el poder del capitalismo urbanista, ¿verdad? Se trae de tres cantos una urbanización de nueva planta, no en vano conectada con la ciudad de Columbia, ¿no? Cerca del distrito de Columbia como tal, pero una ciudad igualmente artificial, donde no existía nada, ¿verdad? Y que es el mejor ejemplo de cómo se construye una ciudad. En primer lugar, el centro no es el centro histórico, es el centro comercial. Está ahí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Que con su correspondiente subterráneo y con una distribución
sospechosamente parecida, tampoco hay que llevar las cosas tan a lo tremendo, a los tanatorios, en los cuales hay también grandes dársenas o playas por las que entran las vituallas, las mercancías, que luego se distribuyen por las plantas superiores y nobles, donde está, digamos, la fruta o el cadáver, igualmente perfectamente organizado y maquillado con objetos de que se pueda consumir. Se puede consumir muerte o se puede consumir patatas, ¿verdad? Pero en el fondo la organización es la misma. Es lo que se llama un shopping mall, y es muy curioso que el mall sea todavía el Paul Mall en Londres, el Louvre era un antiguo mall, que es la corte real, que era justamente el centro de las ciudades, ahora también lo es. Lo que pasa es que es el centro, podríamos decir, la gran catedral subterránea del consumo, ¿no? Donde, como ocurre también con el Corte Inglés, ni siquiera hay, digamos, vanos externos, sino que todo es interior. Bueno, por fin hemos conseguido la inversión de lo que quería Chilly, de lo que quería Tyrrell. Es un espacio interno del que no hay que salir, y no hace falta salir porque tenemos todo, salvo que llega un momento que también hay que marcharse porque van a cerrar, pero si no, si por uno fuera, pasaría allí la vida. Y si no, vean ustedes una película admirable, Ratas de Mall Rats, de Kevin Smith, un gamberro director británico, pero pasado a Estados Unidos para fastidiar, con Ben Affleck y otros muchachos, Matt Damon, cuando estaban empezando, ¿verdad? Las ratas de Mall, es decir, aquellos que viven porque ¿qué vas a hacer en un pueblo sino meterte en un centro comercial? ¿Qué hay fuera si no hay otra cosa que campos o parques o redes? Pues tenés ya el centro, la catedral actual. Pero esa catedral, como natural, genera el mismo espacio, igual que pasaba con las catedrales y los templos griegos, y tenemos toda esta panoplia que va, digamos, generando parques en torno a ese centro. Primero, un parque central que de nuevo es simplemente un antiguo desmonte en el que se han plantado unos cuantos pinos y así sirve para separar una ciudad de otra, la ciudad del norte de la ciudad del sur. El parque tecnológico de Madrid, que se encuentra precisamente allí, y faltaría más un campus universitario. Solamente que ahora, y esto es también interesante, porque resulta que es la Universidad Internacional de Empresa. ¿Y por quién está financiada y orientada la sociedad? Por una antigua no sigue todavía, pero por una editorial. Lo cual quiere decir que el libro ya no es, digamos, elemento de ganancia, y que ahora se dedican a la administración de empresas, es decir, el grupo Planeta D'Agostini también en Italia, ¿verdad? Y que dice, somos una universidad creada por un grupo empresarial, no dice cuál, sabemos que es Planeta, ¿verdad? Con una forma de ver el mundo y cómo, desde los objetivos, la práctica y el talento. Parece claro que eso es justamente lo que nos merecemos hoy día como campus universitarios, ¿verdad? Y por fin, cuando se unen todos estos parques con el centro comercial, ¿cuál es el borde de la ciudad borde? Pues obviamente los dos bordes son el polígono industrial. Polígono al norte, otro polígono al sur, que abrazan, por así decir, la ciudad, ¿no? Y que permiten un tráfico inmenso de ida y vuelta a todas partes, ¿no? Y que corresponde a lo que antiguamente se llamaba el sentido del lugar, o esa relación dialógica con el lugar, sentimiento de pertenencia. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en las Navidades, ¿no? Sí, lo pasa así. Pero esta ciudad no tiene plaza, claro. ¿Para qué va a tener plaza si tiene centro comercial? Pero el centro está unido con la Casa de la Cultura por detrás y por delante con el ayuntamiento. Y cuando llegan las fiestas del pueblo, la gran avenida de los Encuartes se cierra por un lado y otro, son dos exedras, y se convierte en una plaza. Por lo tanto, es una plaza literalmente móvil, ¿no? Existe solamente cuando puede haber fiesta, pero si no, no. Es simplemente un lugar de tráfico y tránsito. Además, es una gran avenida, un boulevard, ¿no? Constantemente uniendo las dos ciudades, la del norte y la del sur, ¿no? Ahora con nuevas fases. Así que, ¿cómo va a haber sentido de trascendencia y de pertenencia a un lugar que es un no lugar, por decirlo con Marco Y, ¿no? Al contrario, donde se vive, esa es la siguiente y la tienen ustedes ahí, es en el doble exoesqueleto, a saber, la casa
y el coche. La casa adosada y el coche. Uno sale en coche y no sabe quién es el vecino, porque ¿y quién sabe cómo va a hacer un vecino? ¿Y por qué voy a hablar yo con un vecino? Si a lo mejor habla de política o quiere algo, ¿no? Mejor mantenerlo a distancia y se sale directamente cada uno de su propio hangar, de su propio garaje, ¿verdad? Por eso decir, es la ciudad perfecta. La ciudad que se oculta a sí misma y se clausura a sí misma y cuyo único centro es justamente un subterráneo, un lugar cerrado por completo, con varios pisos donde hay de todo. Cine, ahora van a poner también un teatro, boleras y abajo el aparcamiento. Es decir, bueno, como decía George Gershwin, who can ask for anything more, ¿no? ¿Quién va a pedir algo más? Como ven ustedes, me encanta vivir en Tres Cantos, pero hay que reconocer que es un study case maravilloso, ¿verdad? Es decir, lo tengo ahí, podemos trabajar directamente sobre ello, ¿verdad? Y pasando entonces muy rápidamente, porque veo que se nos echa el tiempo encima, pensemos ahora en la idea de ubicación, es decir, el ubi, esa famosa categoría de Aristóteles, no quiere decir tanto un lugar de centralización, sino al contrario, un lugar de irradiación, ¿no? El ubi es a dónde y de dónde, es decir, de ir y venir. Y aquí tenemos también una gradación muy interesante, ya a un nivel, podríamos decir, mucho más general, empezando de nuevo por una naturaleza completamente dominada, que es la del jardín antes de real, el parque cinegético, convertido ahora en un parque público, por ejemplo el Parque del Buen Retiro, que deja ver una superficie casi perfecta con el estanque céntrico, ¿verdad? Pero al fin y al cabo no deja de ser un antiguo lugar cinegético, después una fábrica de porcelanas de la realeza, ¿no? En este caso de los Borbones. Mucho más interesante es una naturaleza creada toda ella artificialmente, por un gran arquitecto paisajístico, Olmsted, ¿no? Frank Lowe Olmsted, que entre 1857 y 1870, puesto que la ciudad estaba ya hecha, la infraestructura, pero faltaba simplemente poner las casas sobre ella, es un gran ejemplo de espacialización. Creamos primero, como hacían los romanos, la planta y sobre ella vamos. Pero claro, faltaba efectivamente el hueco, el lugar central en el que la naturaleza completamente artificializada se manifestara. Y ese lugar es el lugar central. Justamente está entre el Upper West Side y el Upper East Side de Nueva York y es el tercer lugar de Norteamérica más visitado por los propios norteamericanos, claro. El primero, ya se lo pueden imaginar ustedes, tiene que ver también con los espacios libres, son las cataratas del Niágara. El segundo es una franja, una strip, como es Gaza, que es Las Vegas, ella misma es una carretera, ¿verdad? Y el tercero es justamente el Parque Central, ¿no? Parece que unos 42 millones de visitantes al año consiguen entrar dentro del Parque Central para gozar de, dice además la propaganda, y es el lugar más filmado del mundo. Seguramente solo en casa, lo recordarán ustedes, pues estaba allí también filmado, ¿verdad? Y por fin nos quedan los condominios, que es la cárcel elegida, la cárcel querida, es decir, el lugar donde todo gran burgués y empresario soñaría o soñará alguna vez con estar, a saber, un sitio cerrado, acotado, con perros policía, con garitas, con barreras, con guardias, ¿no? Donde solamente el elegido puede entrar, que está sometido a las normas de toda la comunidad, también tiene hilo musical por las calles, aunque difícilmente puede cambiar el hilo musical, solamente cuando hay una reunión de todo el condominio, por decir, hombre, ya está bien de Gershwin, ¿por qué no ponemos un poco a Cole Porter o así, verdad? Por ejemplo, cerca de Orlando, en Florida, hay uno de estos. O allí donde hay un cenote, en México, allí hay justamente un condominio. Eso está claro, ¿verdad? Es el lugar en el que uno está con los suyos, pero está completamente seguro. Es una especie de parque temático para vivir en él para siempre, ¿verdad? O para siempre, claro, hay que salir de allí para trabajar, pero si no, es el lugar encerrado, ¿no? Hay una anécdota que le pasó a mi mujer de
puedo decirlo, el profesor Ramón Guerra, que es un excelente especialista en Hegel, que le dijo, bueno, tenemos jardines y tal para poder pasear por aquí, y además todos tenemos las mismas costumbres. Y dijo, y cuando salen fuera, y dijo la señora Estrella, fuera, pero hay un fuera, no hay afuera. El afuera es la naturaleza. La naturaleza vista con terroristas, con gente con una navaja, torbos porque son todavía indios, y quién sabe lo que estarán pensando o tramando. Y por lo tanto es el lugar perfecto donde no pasa nada. Y de ahí se sale, está vigilado, pero de ahí se sale justamente para meterse en un campo o en un parque. En el campo para controlar, en el parque para trabajar. O al contrario, si es un parque temático, pues para pasarlo muy bien, ¿verdad? Y en las redes. Bueno, la palabra red también es bien interesante porque viene de la palabra latina rete, pero es la que nosotros utilizamos, y los pescadores lo saben muy bien, ¿no? Que significa trampa. Y es curioso que las redes significan trampas, ¿no? Trampas de pesca o de caza. También otro sentido es ardiz, astucia, artimaña, ¿verdad? Y eso es la parte, digamos, la parte latina. La parte inglesa es también bien interesante porque network, ¿no? Viene también del latín, curiosamente, nitere, que significa brillar, pero brillar ofuscando, es decir, algo que brilla tanto que no deja ver lo que hay detrás. Por lo tanto, literalmente un trampantojo, ¿no? Son esas redes que hacen conjuntos y que constituyen todos ellos la llamada mobile age, ¿no? En el que también la organización de los espacios tiene que ver con pares ordenados antitéticos, ¿eh? Es decir, el individuo se enfrenta aparentemente al mundo entero como una libertad absoluta por parte de él, lo que llamamos narcisismo de masas. Es aparente porque, claro está, tiene que contar con el software y el hardware de las grandes TICs, de las grandes corporaciones. Pero el individuo cree que, ¿cómo se dice en alemán? Se llama Handy, de Hand, ¿no? Es decir, el mundo en sus manos, ¿no? Con el multimobile device es posible conquistar el mundo, al parecer, siempre de efigie, es verdad. Nunca, digamos, directamente, pero es que ¿para qué se quiere ir directamente cuando lo importante es que la imagen se puede troquelar, modificar, cambiar, anular y no pasa nada? Pero, ¿y si hablo con alguien, qué me puede pasar? Es decir, esta sociedad es la sociedad de la construcción de espacios que están acotados porque es la sociedad del miedo, de la inseguridad absoluta. Hemos cambiado la libertad por la supuesta seguridad. Es decir, que no me pase nada. Aquí dentro no me pasa nada porque estoy viendo la televisión o jugando con mis redes sociales y desde ellas me siento el amo del mundo, ¿verdad? No sé que estoy siguiendo los algoritmos de los distintos robots, que son los que crean las grandes corrientes de opinión y que nos lleva al segundo punto, la fijeza del cuerpo humano, el encapsulamiento, no salgas de la salita de televisión, si es posible bien cerrada, para que veas la televisión o juegues con el ordenador, frente a la movilidad universal estereotipada mediante las redes, ¿no? Y también otro punto muy interesante, la máquina se va haciendo cada vez más, hay lo que se llama nanotecnología, es decir, la progresiva miniaturización de la máquina con objeto de que pueda llegar a ser implantada. Ya hay algunos casos en el Reino Unido, por ejemplo, y parece que son muy felices. Bueno, pues es decir, que tienen ya las órdenes, por así decir, en el interior, así que si quieres ser perfecto, ven y sígueme, no hace falta que se diga desde fuera, ¿no? Ellos lo tienen de fábrica, por así decir, nunca mejor dicho, ¿verdad? Claro, todo eso hace que se rompa algo que desde el inicio de los tiempos parece que era la gran divisoria en los medios de comunicación humana, a saber, la imagen, por una parte, y la escritura, por otra. La escritura entendida como simbolización, como universalización de aquello que la imagen nos presenta de bulto, ¿verdad? También la escritura tiene espaciadores. Si no fuera por los espacios vacíos, no podríamos leer. Ya se quejaba Aristóteles de eso. Decía, Demócrito dice tal cosa, pero no sabemos si lo dice o no, porque como no se espacian las palabras que nos han quedado, pues no sabemos qué quiere decir. El gran invento es el vacío, el espaciador, ¿verdad? Bueno, se sigue utilizando en imprenta, los tipos de imprenta, ¿verdad? Pero insisto, se habla de cultura de imagen, no es cierto. Nuestra cultura actual es la cultura del icono. ¿Qué es un icono? Es una imagen sagrada, estereotipada, que manda un mensaje directo
y inteligible para todo el mundo, como pasa con los iconos, por ejemplo, ortodoxos, ¿no? Los emoticones, el hecho de que el lenguaje se convierta casi en una pura abstracción, es decir, la posibilidad de una comunicación a través de las redes que no pase ni por la imaginación, o cuando pasa por la imagen, es una imagen troquelada, una imagen cuarteada, pensemos también en el selfie, ni tampoco pase por la escritura, sino que lo que hace es manifestar emociones directamente. Justamente es el periodo extraño en el que la máxima emocionalidad convive con la máxima inseguridad, creando, sin embargo, la aparición o la apariencia de una libertad total. Realmente hay que reconocer que si esto es capitalismo lo están haciendo muy bien, por lo menos para ellos, ¿verdad? Es una cosa realmente estupendo. Y por eso, claro, decíamos, ¿cómo se llama al multi-mobile device? El más perfecto, digamos, se llama smartphone, es decir, el fono inteligente. Porque es verdad, es perspicaz, tiene ingenio, está en perenne estado de alerta. Cuando abro el móvil me dice, prueba a preguntarme cosas. ¿Por qué? Porque si no, él vive de mis estupideces. Es cierto, y por lo tanto, si yo me niego, por ejemplo, tengo vetadas todas las notificaciones. Siempre dice, ¿puedes desactivar? No. Y así, ¿no? Nos llevamos muy mal, ¿no? Bien, estoy hablando de la inteligencia, de la perspicacia, del ingenio, ya estoy hablando de la máquina. Nietzsche, humano, demasiado humano, en la parte correspondiente al viajero y su sombra. La máquina, 1882, o sea que bueno, pasa que ha pasado tiempo ya. La máquina enseña por sí misma el modo de ensamblar multitudes humanas en acciones donde cada cual no tiene que hacer sino una sola cosa, obedecer. Proporciona así el modelo de la organización en partidos políticos y de la conducción de la guerra. O sea, bueno, no sería mal que leyéramos un poco a los clásicos, ¿no? Para ver por dónde van los tiros. Y efectivamente tenemos la imagen que el Pan, Land, Man, One son los tipos de network que, como ven, cada uno de ellos, obviamente, desde lo local a lo metropolitano, al World Wide Web, es decir, la red que cubre todo el mundo, ¿verdad? En esos diversos estratos van creando justamente la expansión como factores de control. Y ya por último, porque estoy, pero que muy abusando, y esto no debe ser, es pasar de la geografía urbana, porque ya hemos llegado, casi sin darnos cuenta, a la geopolítica. Todo esto, en última instancia, conduce justamente a algo fundamental, la primacía del espacio sobre el tiempo. La anulación de la historia, tenía razón Fukuyama, pero no por lo que él creía, ¿no? Del fin de la historia, por la geopolítica, el control de los grandes recursos energéticos, que sirve justamente para poder dominar también telemáticamente territorios, de manera física o de manera virtual. Es decir, crear vasallos. Ahora mismo ya están allí, pero mañana los tendré, no me han invitado. ¿Qué la vamos a hacer? La Internacional de los Patriotas, como se llama, ¿no? En Madrid, donde estarán Marine Le Pen y todos sus muchachos, capitaneados por Abascal, que para eso rozó el poder. Entre muchos se le ve abrazándose a Milei, pero en medio de una multitud. Pero bueno, a él le han invitado a estar en el séquito del señor, ¿verdad? Es el gran vasallo. Bueno, pues es lo que llamamos ahora un neoimperio. ¿Y por qué se llama neoimperio? Primero, ya no existen las guerras, no va a existir nunca, me atrevo a decir. No deja de ser una buena noticia, ¿verdad? Una tercera guerra mundial. Quizá la última guerra, pero no es guerra de verdad, sea la de Ucrania. Pero no es de verdad. ¿Por qué? Porque son drones, porque son misiles, porque los ingenieros ucranios son los mismos que los ingenieros rusos que han trabajado juntos en los mismos institutos de investigación antes de la partición. Y por lo tanto, cada uno de ellos son en realidad ingenieros informáticos. No lo es tampoco porque el armamento que se le sirve de Estados Unidos, que nosotros también debemos comprar, porque para eso somos vasallos, del neoimperio, depende de los ingenieros de Silicon Valley y de los grandes poderes financieros de Wall Street. Y por lo tanto, digamos, es una guerra, como ahora se llama, proxy,
una guerra por delegación, una guerra de brotes, igual que bordes tectónicos, aquí lo sabemos muy bien, ¿verdad? En Canarias o en Grecia, donde los bloques tectónicos algunas veces producen temblores o erupciones, eso es la erupción del presente y la irrupción de este presente, en el que se dan guerras proxies, lo que se llama one-side violence, que queda muy bonito en inglés, pero que es violencia unilateral, es decir, masacre o genocidios, ¿no? Donde una potencia hipermoderna destruye o intenta destruir algo imposible porque se mueven como si fueran ratas. También ellos tienen sus centros de comunicación, ¿verdad?, por debajo de los túneles, al terrorismo internacional absolutamente necesario para mantener en pie de guerra a toda una nación, ¿verdad? O bien, assassinations. Los americanos tienen palabras para todo y han descubierto que la palabra assassination es mucho mejor que murder, porque murder es un pobre desgraciado, ¿no? Es ese que se va su mujer con otro y dice, te voy a pegar un tiro y tal, ¿no? Es decir, es el hombre que por amor o odio, lo que sea, comete un asesinato. Pero assassination es una premeditada ejecución de un enemigo político, ¿verdad? Y por lo tanto lanzamos un misil a su casa o incluso lanzamos bombas de perforación hasta llegar a destruir un edificio entero y llegar al cuarto sótano donde están reunidos algunos de los supervivientes de Hamas y los destruye justamente en el momento que estaban creando, por así decir, nuevas células de ataque terrorista, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos añadir a esto? Pues que estos grandes espacios, si ahora hacemos caso también a Trump, se van a ver beneficiados, entre comillas, del cambio climático, que naturalmente se convierte en la gran ocasión. Todo el siglo XIX, quien ha leído novelas de Julio Verne sabe muy bien de lo que estoy hablando, está basado en la idea de la imposibilidad del paso por el noroeste. Es decir, cómo ir por la bahía de Hudson arriba y poder pasar hacia Japón y a través de Alaska para llegar a Kamchatka, ¿no? Bien, ahora con el deshielo todo eso es factible. Se pueden, en los grandes cargueros, los grandes petroleros pueden pasar, pueden hacer esa vía ahorrando mucho dinero y mucho tiempo sin necesidad de pasar o por el canal de Panamá, también ahora en litigio, y ya no digamos por el Cabo de Hornos, ¿verdad? Ahora tiene el paso directo. De ahí que aparezca de nuevo la idea de que ese tipo de solución tiene que realizarse a través del dominio directo y de invasión. ¿Por qué? Pues porque según se retira el hielo, por ejemplo en Groenlandia, vamos descubriendo, igual que pasa en Siberia, al fin y al cabo, el gran depósito de Yamal, en el norte de Siberia, es la misma continuación que lo que encontramos en Alaska y, por lo tanto, lo que encontramos también en Groenlandia, a saber, en campos petrolíferos o de gas natural inmensos. Y, por lo tanto, quien tiene esos elementos tiene el poder. Faltan también las tierras raras. Pero, ¿dónde están las tierras raras? Justamente en los países más desgraciados de la Tierra, salvo China, que concentran al menos que el 60% de esos materiales, el litio sobre todo en Bolivia, que son absolutamente necesarios. Ahí tenemos los grandes espacios ahora en lucha constante por la rapiña de ellos mismos, ¿verdad? Está el coltán. ¿Y el coltán qué pasa? Que se encuentra fundamentalmente en los dos Congos, en el Congo central y en la República Democrática, que hay que ver también el adjetivo del Congo, ¿verdad? En manos de las grandes empresas mineras que nutren a Nvidia, que también vaya nombre, bueno, le falta la E, pero Nvidia, ¿verdad?, que es la que crea el gran horsepower de la que se nutren luego todos los ordenadores, PlayStation, aparatos de toda índole, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que todos esos lugares no pueden subir, aparte de que está el desierto del Sáhara, porque todo el Sahel, de lado a lado, si ven ustedes el mapa, todo él ha caído como un dominó del dominio francés o inglés que tenía en su momento para ser ahora de dominio ruso como avanzadilla de China que viene detrás regalando
comercios, bases militares, pero también puertos, acueductos, ferrocarriles, pero primero el desbroce, recordemos a Heracles, primero hay que desbrozarlo todo y de eso se encarga muy bien Rusia, y el batallón de Azov, porque el batallón de Azov es el batallón ucranio que depende del Ministerio de Interior de Ucrania, que está luchando en el Sahel. ¿Contra quién? Contra el grupo antes llamado Wagner, y que ahora es un grupo de posiciones especiales directamente dirigido por el Kremlin después de la asonada, incluso de avanzar hacia Moscú, ¿verdad? Allí, en el corazón del Sahel, es donde se está jugando, digamos, el destino, juntamente con Latinoamérica, hemos dicho Bolivia, toda la parte del Perú, andina, todo. Entonces se está jugando el futuro de las telecomunicaciones y de la creación de cada vez más sofisticados aparatos informáticos y de telecomunicación, ¿verdad? ¿Y qué ocurre entonces? Pues que si por una parte está cerrado y por otra parte todos esos lugares están en guerra, desde el Senegal hasta Nigeria, subiendo al Níger, Malí, Burkina Faso, ¿qué ocurre? Que la gente tiene que escapar como sea. ¿Y dónde escapa? Pues a través de Mauritania y del Senegal escapa a las Islas Canarias. Entonces, ahí tenemos una explicación, hay muchas otras. Por ejemplo, los españoles y los japoneses esquilman de manera descarada, ¿no?, las pesquerías, las grandes pesquerías de Mauritania. Y por lo que esta mañana hablábamos, parece que también aquí mismo en las propias Canarias. Y por lo tanto, si los pescadores ya no pueden pescar, ¿qué pueden hacer? O se marchan o se convierten ellos mismos en pequeñas mafias. Es decir, esto que parece, ¿de dónde viene esta gente? Vean ustedes el mapa de África y vean los conflictos que hay en la faja del Sahel y en la África subsahariana y empezaremos a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué pasa, por fin? Ya sí termino, porque ya está bien de darle la lata, ¿no? ¿Qué pasa entonces, digamos, con Oriente Próximo? Bueno, los nazis lo llamaban con una palabra muy clara, Lebensraum, ¿no? Espacio vital. Lo ha dicho el propio Trump. Es decir, Israel es demasiado pequeño, necesita expandirse, ¿no? Porque, claro, tiene que controlar, digamos, toda esa zona. ¿Para qué quiere que controle esa zona? Lo podríamos ver enseguida, pero si hacemos una rapidísima historia, Israel gobernaba la franja, por cierto, igual que la de Las Vegas, ¿verdad?, desde 1977 como resultado de la Guerra de los 6 días, ¿no? Pero en 2005, por los acuerdos a los que se había llegado a través de los acuerdos de Oslo y otros con Bill Clinton, en 2005 se retiran tanto los pequeños asentamientos judíos que se habían empezado a hacer allí, se retiran de la franja, retiran el personal militar y administrativo, retiran a 8.000 colonos hebreos que ahora piden volver a ella, por cierto podemos verlo ahí, ¿verdad? ¿No? Y que dejan eso en manos de las elecciones que tienen lugar en 2006, donde la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina pues hace que la población se vuelque en Hamas, funcione bien o funcione mal, sean terroristas o no, seguro que lo son, porque otra de las cosas, también muy rápida, no se le ha ocurrido a Trump esto de poner un resort turístico en la franja. Esto lo sabemos al menos desde 2011. Pero si ustedes simplemente miran, porque no se ha quitado, está ahí, basta con mirarlo, buscan en Informalia de 2021, encontrarán cuáles son las playas más bonitas de Gaza. Es decir, como si ya estuviera eso completamente limpio, ¿no? Y claro, para eso hay que reconstruir y convertir toda la franja en un... Por cierto, una cosa curiosa, el embajador de Palestina en Madrid le contó al director del Círculo de Bellas Artes, que es un amigo mío y un antiguo alumno, yo soy tan viejo que tengo esas cosas, ¿verdad?, que los israelíes, o sea que no es una ocurrencia de Trump, es que los israelíes no quieren entrar en Gaza. Todo lo contrario con Cisjordania. Cisjordania forma parte siempre del Gran Israel, como seguramente Líbano y parte de Siria.
¿no? La caída de Assad tiene que ver con la caída de Rusia, porque aquí se está jugando también, cae Assad, que es el amigo directo de Rusia, y entonces la conexión Turquía, Siria, Irán con Rusia queda por el momento quebrantada, ¿verdad? Así que tenemos también ese problema. Pero decíamos, ¿qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es justamente restaurar lo que ya había. Pero es que lo tenemos ahí, es la imagen 13.1, ¿verdad? Lo tienes ahí, ¿no? Y si recordamos lo que eran los parques temáticos, está ahí. Esa imagen es de 2010. Se llamaba, curiosamente, Al-Noor Park, Crazy Water Park. Así que muy inglés, ¿verdad? Muy americano. El parque loco, ¿no? Donde había también norias y tío vivos y de todas estas cosas, ¿verdad? En mayo se inauguró, en mayo de 2010. En septiembre, un grupo enmascarado. ¿De quién? Seguramente de activistas de Hamas. Porque claro, en ese parque loco estaban bañándose mujeres y hombres juntos, ¿no? Destruyeron todo el parque, lo incendiaron y desde entonces ha quedado en ruinas. O sea que no ha habido que esperar a 2023 para que sucesivas oleadas, por una parte o por otra, Gaza sea la tierra seguramente más atormentada del mundo, un gigantesco campo de concentración. Y con respecto a España, tampoco es nada nuevo. El 9 de octubre entraron, como todo el mundo sabe, por tierra, mar y aire, podríamos decir, desde la Franja de Gaza al territorio israelí, aprovechando que había una fiesta típicamente postmoderna al otro lado del muro, ¿verdad? Eso era el 9 de octubre. El 1 de noviembre de 2023, un documento del Ministerio de Inteligencia israelí, ustedes pueden verlo porque está en la revista Plus, M972 Magazine, que presenta la fotocopia del documento. La revista saca las copias de un documento del Ministerio del Interior israelí diciendo: es necesario el traslado forzoso y permanente de la población de Gaza hacia la península del sur de Egipto. En el caso probable de que no quieran ni en Egipto ni en Jordania recibirlos, se aconseja, por cierto, por lo menos decían que iban a dar algo, caramba, se aconseja presupuestos de absorción en países como Grecia y España. Ahora esto lo remueven diciendo, es una revancha porque los españoles son muy malos y los noruegos, 20 días después del asalto, estaba ya perfectamente planificado la idea de la destrucción de Gaza y de la expulsión de los gazatíes. Si ahora el ejército americano quiere tomar posesión, el ejército y los ingenieros, claro, y los zapadores del lugar, para los israelíes, perfecto, por lo que hemos dicho antes. Gaza es una tierra en última instancia maldita, porque es el lugar donde estaban los filisteos y nunca fue ocupada realmente por los judíos, ¿verdad? Es decir, es verdad que durante el siglo XIX, desde Herzl, empezaba la paulatina, no voy a llamar invasión, pero bueno, desplazamiento o regreso, si queremos, a Israel, pero la Franja de Gaza quedó. Lean ustedes la novela, que es muy interesante, la de Ciego en Gaza. Ciego es, como decía Sansón. Y por lo tanto, en lo del enorme resort turístico, pues no, ya está. En un documento, casi con esto terminamos, de David Saranga, que es el representante para la inteligencia digital del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, pero que ha sido antes asesor Israel de Israel, cerca de Washington, en la Casa Blanca, ¿no? Y dice, el hashtag es, por si aquí el hashtag, si al caso lo quiere ver, es bien sencillo, a la almohadilla, luego Free Gaza from Hamas. Así que liberad a Gaza de Hamas, ¿no? Y dice lo siguiente, en 2011 el Ministerio de Turismo de Gaza, pero acababa de pasar, como decimos, el incendio del parque temático y tal, la siguiente campaña. Así es como podría ser ahora Gaza. Sus líneas costeras a lo largo del Mediterráneo ofrece bellas plazas donde relajarse, nadar y disfrutar de la brisa marina. La ciudad es famosa por sus alfombras tejidas a mano, los muebles de mimbre, la cerámica y también por su pescado fresco.
Gaza tiene numerosos restaurantes a lo largo de la playa. Qué lástima que jamás haya transformado lo que podría haber sido un bello enclave playero en una versión miserable y condenada del infierno. Entonces, como ven, se trata de una retoma actual de algo que ya en 2011 estaba planificado más bien como una queja de, bueno, esto era una maravilla con parques temáticos y ahora mire lo que ha hecho esta gente, ¿no? En fin, ese es el imperio frente al que estamos. ¿Y cuál es la salida? Pues no lo sé. ¿Qué quiere que les diga? Bastantes, también lo comentábamos antes Juan y yo, bastantes que intentemos explicar en lo posible todo esto que nos llega de manera fragmentada, interesada, desinformada a través de los medios de comunicación de toda la Haya, ¿verdad? También acaba de aparecer ahora en Foreign Affairs, lo he leído esta tarde, mientras en lugar de echarme la fiesta, que debe haber hecho un informe de la Agencia Militar de Estados Unidos, diciendo que naturalmente que tienen que conquistar Cisjordania, Israel y si es posible también Líbano porque Siria ya ha caído. ¿Y por qué? Pues porque el camino, que es el inverso de la ruta de la Franja y de la Seda de China, el camino inverso, es muy claro. Pasamos de Grecia a Líbano, Siria, Israel, destruimos Irán y a través de Irán y con sus pozos petroleros, o por lo tanto, por lo menos ponemos un territorio límite y estamos en India, que es el gran tapón y el gran tampón para evitar la expansión china. Hasta ahora India resiste jugando con las dos barajas, ¿verdad? Por una parte acepta las tentaciones comerciales de la India, de China, pero por otra sigue fiel a los Estados Unidos, ¿no? Ahí, en ese bloque de lo que llamaba Spigman el Rimland, es decir, la ciudad o el territorio del borde, siempre estamos en los bordes, ahí es donde se va a jugar, se está jugando ya el destino del mundo, ¿verdad? Uno pasa desde Kamchatka, Corea del Sur, Japón, las bases militares en Taiwán, hasta llegar a Singapur. Pasamos desde la India a través de Bab el Mandeb para subir por el Mar Rojo, controlado por Israel, aunque están los hutíes del Yemen, que algo habrá que hacer con ellos, y por ahí tenemos directo acceso al Mar Negro y por lo tanto a Rusia. Entonces, bueno, esos son pequeñas lecciones de geopolítica que hacen que vivamos tiempos muy interesantes. Pero yo no querría vivirlo, pero pues es bastante interesante meter las narices en esa hediondez. Así que muchas gracias por la paciencia. En fin, y quedo, claro, a disposición. Como tengo los documentos con las citas y tal, si quieren, o se lo mando a María José, o incluso te doy ya más la conferencia. Más cómodo, ¿no? Sí, yo lo puedo distribuir a quien no. Claro, porque por ejemplo viene el hashtag, vienen los URL, los escenarios, los links donde hay que mirar todo esto. Esto no son elucubraciones, son trabajo documental, ¿no? Es que yo le decía también a Juan, estoy muy triste porque yo quería seguir con el desorden mundial, que es como se llama, antes se llamaba orden mundial, ahora yo lo llamo desorden mundial, el máster en el que estoy trabajando, pero los estudiantes han decidido que quieren tener un máster sobre la filosofía del derecho de Hegel. Vaya por Dios, ¿no? Y con la gusto que sabe yo con Trump y con toda esa gente, ¿no? Me quitan el muñeco, ¿no? A ver qué hago. Bueno, yo lo único que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos un poco de tiempo y si no, pues agradecerte, Félix, esta interesantísima y densísima conferencia. Y larguísima. Bueno, para mí no ha sido muy larga, ¿eh? Nadie hace una pregunta, hombre, una preguntita, por favor. Siempre uno quiere que pregunten algo. Bueno, muchísimas gracias, me ha parecido interesantísimo y revelador mucho de lo que has comentado. Bueno, no sé si es una pregunta o es una petición.
sería ahondar más en esta idea de las redes sociales y no sé si su unión con un gran campo de concentración o una petición. Claro, el campo de concentración existe ya, está en cada uno de nuestros hogares. Estamos ahí concentrados. Y luego, como decía, salimos, siendo un adosado o en un parking subterráneo, salimos directamente con el coche. Por lo tanto, y cuando salimos con el coche, lo primero que hacemos es encender la radio para oír las noticias. Noticias que vienen sesgadas según los intereses de bloques económicos y geopolíticos. Entonces, el problema, yo no llego tan lejos como Háganme, que decía, vivimos en un estado de excepción permanente. Hombre, tampoco hay que exagerar. No son campos de exterminio por ahora. Al contrario, ¿cómo van a ser campos de exterminio si viven de nuestros datos personales, de nuestros gustos, de nuestras apetencias? Se crean clústeres o perfiles de identidad de manera que dentro de poco ya está pasando, lo sabéis todos. Cada vez más es más difícil encontrar información útil, gratis en Internet, porque para cualquiera de las cosas dice, paga. Porque ya no es necesaria la propaganda. Si ya tienes la identidad en grupo, lo interesa la identidad grupal, no de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si ya tienen esas identidades forjadas por nuestros propios deseos de cookies, cuando acepta cookies, y además dicen los muy cínicos, es por su privacidad. Pero ¿qué dice este hombre? Pero en fin, o haces eso, o aceptas los cookies, o se acabó, ¿no? No puedes entrar en cosas que te interesan. Y algunas de ellas, aparte de los cookies, también te piden, efectivamente, que para entrar pagues, aparte de aceptar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la propaganda está cada vez más obsoleta. Es decir, no es necesario, sigue naturalmente en la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión es un medio ya para viejos, podríamos decir, ¿no? Es decir, los jóvenes apenas ven ya la televisión, están, si acaso, series, ¿no? Pero si no, naturalmente, desde la PlayStation hasta las consolas y después las redes sociales son continuas, ¿verdad? Y claro, todas ellas van generando una especie de membrana en la cual todos nosotros contribuimos, pero algunos a sabiendas, otros creyendo que efectivamente de esta manera son muy libres. El que sabe que no tiene más remedio que hacerlo, porque si necesitas información, pues necesitas información. ¿Qué le vas a hacer? Pues de todas estas cosas que yo voy sacando, estoy suscrito a Washington Post Affairs, por cierto, a geopolítica.ru, porque hay que oír también a los rusos y las cosas que dicen, ¿no? A la Agencia Central de Información China. Es decir, y todas estas cosas, bueno, estoy suscrito y cada vez que abro el ordenador o el móvil aparece 40, lo voy borrando uno a otro cuando no me interesa. Y ahora con Hegel menos, porque ahora tengo que descansar de tanta batalla. No he dicho una palabra que seguramente es la más importante. Yo casi diría, esta es la palabra de la espacialización actual, que es, o son dos palabras mejor, warfare y weaponization. Warfare quiere decir, no existe la guerra, sino el estado de conflictividad bélico constante. Es decir, al revés de lo que decía Clausewitz, ¿no? Digamos, la política es la continuación de la guerra por otros medios. No es que la guerra sea continuación de la política, sino que la política es la guerra, solo que por otros medios. Por ejemplo, aranceles, presiones comerciales, posición de bases militares, desplazamiento de ejército a las fronteras, aún conculcando los propios tratados que se habían hecho antes, por ejemplo, en las fronteras polacas, las fronteras con Bielorrusia. Todas esas cosas, digamos, hacen que uno esté informado, pero a través de mi sesión, de quién soy yo y dónde voy, qué es lo que quiero, qué gustos tengo y tal. Todo eso aparece y a ellos no les importa que quién seas tú o quién sea yo. A ellos lo que les importa es crear sectores, zonas que son fácilmente manipulables. Porque claro, ellos hacen clústeres, nubes de probabilidad y entonces generan, digamos, diversas tribus, por así decir, ¿no? Si eso es cierto, entonces las redes tienen como su manifestación fenoménica o fenomenológica los parques y los campos. Porque son en los parques tecnológicos también donde se crean las redes. Pues pensemos en Silicon Valley, o Sofiópolis, a las afueras de Niza, en Francia, ¿verdad? Lugares, digamos, donde están las bases de que cuando se tira un misil y mata a un assassination
a un ministro de Hamas, el responsable último es un ingeniero de Silicon Valley, que seguramente ni lo quiere, pero él está tan contento jugando con sus juguetitos y sabe muy bien que haciendo el algoritmo matemático luego se le da a quien sea, porque ¿para qué se va a preocupar él? O sea que todos somos de alguna manera culpables, los ingenieros informáticos seguramente los primeros, ¿no? Claro, cuando se llega ya a los extremos de Elon Musk, pues entonces que ahí ya se ha quitado la máscara, ¿no? Ahí ya no hay nada como Bill Gates, decir, oh, voy a hacer una fundación benéfica, o Amazon, estoy creando, y verdad que lo hace, hospitales para la investigación del cáncer y todo eso, ¿no? Sino que, bueno, el cambio de paradigma es justamente la pérdida de lo que antes se llamaban normas universales, pacta sunt servanda, primero ya desde Hobbes, la integridad territorial de los países, aunque ya sabemos que las fronteras son en última instancia producto de contiendas, pero bueno, ya están fijadas, bueno, se pueden cambiar por transacciones, pero nunca por una invasión. Pero si ahora también Trump, por ejemplo, que no lo hará, claro, quiere, pero no lo hará, ¿por qué? Porque en Groenlandia hay 50.000 personas que ya tienen una autonomía que equivale a una independencia. Basta con darle $1 millón a cada una de las 50.000 personas para que diga, claro que quiero ser estadounidense, ahora mismo, además no hace falta ni que me pagues, quiero ser americano ya. Eso me parece, claro, así que no va a invadir, ¿para qué va a invadir? Otra cosa muy distinta es Canadá, claro, porque eso, sí también ahí hay una potencia y sobre todo hay una riqueza con el deshielo ártico, una riqueza comercial futura tremenda. Por ahí se juega el destino del mundo. Entonces, no va a permitir ni Rusia ni China, ni tampoco los propios canadienses, que sea eso de la Estrella 51. Eso es una balatronada. Puede hacerlo con el backyard de la parte sur, ¿no? Que inmediatamente mandan 10.000 soldados para que los propios mexicanos y los centroamericanos no puedan pasar, ¿no? Que es una vergüenza, pero es así. Ahora, a la pregunta, pues lo hemos dicho, los campos de concentración son aquellos en los que todo el mundo se homogeneiza y por lo tanto hay un campo de concentración telemático. Pero aparte de eso hay parques donde eso está especializado en cada métier, en cada incluidos los parques temáticos, ¿no? El lugar, digamos, de disipación de las rutinas cotidianas. Y por lo tanto, si la red conjuga campos y parques, esa es la ciudad actual, esa es la ciudad que nos merecemos o que nos han dado y en la que estamos todos metidos, ¿verdad? Lo otro, pues, es carne de turismo y de inmigración, las dos cosas a la vez. Porque claro, ¿qué pasa cuando el turismo y la inmigración chocan? ¿Le vas a pedir cuentas a la Shell o a Nvidia de lo que está pasando en Ruanda con la República Democrática del Congo para que vengan aquí? Por eso digo que, bueno, que tampoco hay que ponerse tan tristes. Dejamos aquí. Bueno, nada, ha sido un placer. A mí que me escuchen, ya, y ya está aquí este pelmazo. Bueno, gracias. Bueno, y muchas gracias, Jorge. Así que también un aplauso para Jorge. Caramba. Y también eso que las imágenes quedan ahí, ¿no? Entonces, el que quiera las imágenes, está ahí. Entonces, el que quiera las imágenes, también se lo puede pedir a María José y ya está, porque cada una de esas imágenes son dignas de tratamiento. Por ejemplo, la de los reasentamientos, diciendo corta y pega. Lo mismo que pasa en Cisjordania tiene que pasar en Gaza, ¿no? Y utilizan corta y pega. La verdad es que es todo de unos cenos, ¿verdad? Increíble, ¿no? Parece como si estuvieran jugando. Pero claro, hay muertos cada día, ¿no? Ya van casi 50.000. En fin, que, como decía Machado, oscura la historia y clara la pena. Eso es verdad. Bueno.